ustedes. Doc Rossi, ¿me acompaña en este proceso o tampoco está el Doc Rossi? No, si estoy, si tú sabes que estoy. Pasa que estoy probando un computador al lado, ya. Ahí La Javier Javi también me manda dedito para arriba también te manda flotante. deditos arriba, varios te están mandando deditos arriba, el El Felipe Felipe también, Paso también. también, están todos, ¿viste que estamos todos? Ya, Dante Leiva me manda un dedo histérico para estamos, arriba. estamos Bien, calladitos, estamos bien calladitos. amarillo. Acorde al tema, profe. ¿Ah? Acorde al tema. Acorde al tema, obviamente. Vamos a seguir hablando de ictericia ahora. Oye, ya po, hemos llegado al final. Hemos llegado al final de nuestro camino fisiopatológico. Ha sido arduo, ha sido agotador también, ¿cierto? No solamente para ustedes, para nosotros también es pesadito, eso se lo hemos comentado, ¿sí? Para mí tiene un costo no menor esto de los días sábados, porque yo soy re bueno para dormir, y entonces, y soy bueno para acostarme tarde, entonces como puedo seguir acostándome tarde los viernes, pero me tengo que levantar temprano el sábado, ando muerto de sueño. Y lo más importante es que dejo de compartir con el Martino, pues que es mi todo él. Pero no, pues, aquí estamos. Antes de empezar la última sesión, quisiera preguntarles si es que sienten que el curso les ha sido de utilidad en su campo clínico en el primer semestre y particularmente ahora en medicina interna. Esta clase es cortita, así es que no nos debiera tomar mucho tiempo. Además que hartas cosas ustedes ya las saben, pero les quería preguntar esto antes de empezar. Yo de lo personal sí, y encontré que fue bacán que medicina interna estuviera como a la par, o bueno, a veces estaba un poquito desfasado, pero por lo menos ahora en medicina interna estamos viendo endocrino, entonces igual como que a las clases no voy en blanco, como que puedo hacerle pregunta al profe, como es como más retroalimentación. Entonces igual le encontré muy bacán y sí siento que aprendí harto. Bacán, me alegro. Fíjate que, bueno, eso se lo dije el primer semestre. Lo primero que hice cuando me pidieron coordinar la asignatura fue pedir el programa de medicina interna y sabiendo que empezaba este segundo semestre y dejé los mismos temas de medicina interna. Por eso es que el primer semestre es como raro de fisiopato, ¿no? Generalidades, después sangre, o hemato-oncología, después que viene renal, después no sé, neuro, pero todo queda para allá justamente para que tuviese eso, para que ustedes pudieran, este semestre particularmente, hacer el correlato entre la fisiopatología y la medicina interna. Oye, Javi, ¿tú sientes que te ha ayudado ese tema, esa coordinación a entender más la medicina interna, a relacionarte de manera distinta con tus docentes o con tus pacientes? ¿O no mucho todavía? No, no, sí, profe, es que es como, no sé cómo decirlo, pero uno ahora estudia y siento que las cosas quedan retenidas, pero por retroalimentación, ya no porque estoy como obligada a aprendérmelo y después la prueba ahí como que voy repasando. Ahora como que estudio y lo voy relacionando más, entonces ya es como, no es como un estudio ya tan obligado, sino un estudio como, ah, mira, sí, ya estoy entendiendo, estoy retroalimentando, entonces como más fácil estudiar ahora que antes, porque antes como que uno entendía, pero como forzaba el cerebro como a entender cosas que antes nunca habíamos visto, entonces igual era más El, difícil. el semestre uno. Sí, por lo menos sí, como el semestre uno, por ejemplo. Ya, sí, porque pasa eso, donde no tienen mucho campo clínico y más encima uno le habla de cosas que son súper raras a veces, que la disfunción del endotelio, que los trastornos hidroelectrolíticos. Ya, pues me alegro. ¿Alguien más quiere comentar algo? Gracias, Javi, por tu feedback. ¿Alguien más Eh, quiere comentar algo? yo por lo menos, además de ayudar en la vida académica, como dijo la Javi, en sí en el tratamiento de las enfermedades uno puede entender más, como uno entiende la fisiopatología detrás de la enfermedad en sí, uno puede deducir a este punto qué tratamiento uno le podría dar, por qué está causando esto y podríamos explicárselo al paciente mejor. Por ejemplo, me ha ayudado mucho en la fisiopatología poder explicarle a los pacientes qué es lo que les está pasando. Porque hay Mm, varios pacientes que nos preguntan así como, ¿por qué tengo esto? ¿Qué me pasó? ¿Qué puedo hacer?
Y antes yo no podría haberle explicado en sí por qué tenía edema en la insuficiencia cardíaca. Pero ahora le puedo explicar con peras y manzanas por qué le pasa eso. Entonces yo siento que me ayuda mucho, mucho, mucho fisiopatología para, como todo, académico y para el trato de los pacientes. Bueno, qué bacán. Digo yo, aquí hablo por el Doc Rosia, pero de verdad nos alegra eso, ¿cachai? Que finalmente cuando uno es capaz de explicar algo, significa que lo estás entendiendo. Entonces, si puedes interactuar con tus pacientes de mejor manera, eso ya es súper bueno, ¿cachai? Si es que eso te lo aportamos en esta asignatura. Y si además eres capaz de explicarle las cosas, significa que tú misma la estás entendiendo y eso es una doble alegría para el doc y para mí. Muchas gracias, Marti. Ya pues chicos, vamos, para que no nos quedemos sin tiempo. Que hoy hay piscina y arreglarnos para ir a la piscina es un show por acá. Vamos entonces, vamos a hablar de vía biliar. La clase se llama litiasis porque la litiasis es lo más importante, ¿sí? Pero vamos a darnos una vueltecita antes de llegar a la litiasis, ¿ya? Vamos. Ahí está, la bilis es una secreción del hígado que es súper importante. No nos olvidemos que la bilis no digiere nada, pero es fundamental para que haya buena digestión de lípidos. Y como ustedes saben, ¿cierto? Sin digestión no podemos después tener absorción. Ya, entonces la bilis es importante para una y también para la otra. ¿Sí? La bilis es la secreción que nos permite eliminar el colesterol, ¿cierto? Sabemos que colesterol se elimina en parte por la piel, pero ¿cierto? Las pérdidas la forma más importante que tenemos de eliminar colesterol, entendiendo que no podemos metabolizarlo, es a través de esta secreción. ¿Ok? Bilis, dice ahí bilirrubina, en realidad tenía que decir, hagan por favor la corrección ahí, bilirrubina, ¿cierto? Algunos productos bacterianos que llegan al hígado como el EPS, ¿cierto? El doc ya habló de eso, de cómo pasan normalmente bacterias a circulación. Hay mediadores inflamatorios también que eventualmente los podemos eliminar a través de la bilis, ¿ok? Entonces, tiene una función digestiva, pero su función va más allá de lo meramente digestivo. Quien produce bilis es el hígado, específicamente el epitelio biliar, un grupo de células que tiene por función, ¿cierto?, producir. Esta secreción representa más o menos un 5% de la masa hepática, este epitelio biliar, ¿cierto? Y aquí por eso les puse esta imagen. Aquí tenemos entonces los hepatocitos del epitelio biliar secretando distintos productos, ¿ok? Y entonces la bilis después llega al conducto biliar y en el conducto biliar, ¿cierto? Hay una célula que es el colangiocito, quien va a continuar modificando a esta bilis, ¿ok? Cantidades variables, 700, 1200 ml por día. Lo que más hay en la bilis es agua, ¿ok? 82% de bilis es agua. Y en base seca, es decir, si tomamos bilis y la deshidratamos, lo que más nos vamos a encontrar son los ácidos biliares, ¿ok? Y en segundo lugar nos encontramos con lípidos, aquí hay de varios tipos, ya, colesterol no esterificado, dice aquí 4%. Eso, ya, aquí empezamos con numeritos, ¿ok? Ese colesterol no esterificado, de 4% va a cambiar, puede cambiar por una serie de fenómenos fisiológicos, patológicos, estados de, ¿cierto?, gestación, no gestación, ¿ya? Pero lo que importa acá es que la idea en una bilis sana, en una bilis para que haya poca tendencia a la formación de cálculo, es que haya la menor cantidad posible de colesterol, ¿ok? Y fosfolípidos también, ¿cierto? Además, aquí el más relevante, ¿cierto? En términos cuantitativos, probablemente es la fosfatidilcolina, ¿ya? Y también nos encontramos con un poquito de bilirrubina, ¿ok? Que es bastante importante porque además de eliminar, ¿cierto? Además de eliminar el pigmento desde la sangre, esa bilirrubina, como ustedes saben, posteriormente se transforma en estercopilina y es la responsable de que la caca tenga color de caca. Deme un segundito. Martino, ¿va a deitar outra vez? Vem cá, seu louco. Você quer assistir televisão? Quer sim? Tudo bem. Coloque esses óculos. Pantufas e vem assistir, tudo bem? Ya, lo siento, chicos.
Se sintetiza de manera isotónica, ¿cierto? Ya lo habíamos dicho, a nivel de los canalículos, la base del canalículo. En realidad aquí se sintetiza isotónico, ¿ya? Y después la vamos a ir modificando, ¿ok? Los ductos biliares intrahepáticos por los colangiocitos. Ya todo dicho. Mire, fíjense, por favor, que aquí hay una serie de transportadores para ácidos biliares, ¿cierto? Para una serie de productos. ¿Ya? Quiero que les pongan atención porque estos transportadores podemos modificarlos nosotros en su función, ¿ya? Como les voy a mostrar después en otra diapo. Este es un diagrama de pie, como le llaman, un gráfico de torta, ¿ok? De los distintos componentes que nos encontramos normalmente en bilis. Entonces decíamos, lo que más hay en bilis son estas sales biliares, ¿ok? Bilirrubina conjugada, obviamente aquí una cantidad bastante pequeñita, ¿ok? Colesterol, ya habíamos dicho también que hay poquito, 4%. Menos colesterol, mejor. Mejor para esa bilis, ¿ok? Y aquí, fosfolípidos, lecitin, ¿saca el complemento de suministro? ¿No? Ya no los quieren saludar. Beijing, ¿está bom? Televisión Beijing. ¿Sí? Están tan grandes estos cabros chicos aquí. Increíble cómo crecen. Ya. Y luego en la parte, ya aquí me dicen, mire, esto, los fosfolípidos los vamos a representar por esto, ¿sí? El colesterol, por esta cosa acá que parece como una larva de mosquita, eh, un barrilito, ¿sí? La bilirrubina conjugada acá y las sales biliares, ¿ok? Y luego me ponen acá al lado, me dicen, mire, así es como se organizan estos productos dependiendo de la abundancia relativa de cada una de ellas. ¿Ok? En ausencia de fosfolípidos, por ejemplo, ¿sí? Las sales biliares se van a unir con colesterol, ¿cierto? Y van a tener un poquitito de bilirrubina conjugada y eso es lo que se conoce como las micelas simples. ¿Ya? Aquí, si ustedes se fijan, las moléculas de colesterol están ahí, tienen un porcentaje bastante alto en esta molécula. ¿Ya? Eso la verdad es que no nos gusta mucho. ¿Ya? Luego, si empiezan a aparecer fosfolípidos, ya nos formamos estas micelas mixtas, ¿ok? Y luego, ¿cierto? En presencia de poca cantidad de sales biliares, estas moléculas, ¿cierto? Se nos van a organizar acá como vesículas unilaminares, ¿ya? Entonces, lo que les quiero decir es que dependiendo de la abundancia relativa de estos distintos componentes en bilis, ¿ok? Podemos tener distintas formas de asociación. Se colo, ¿no? Kercolo. Pode sim. ¿Ya? Y eso entonces es relevante porque eventualmente podríamos estar favoreciendo la formación de una bilis con mayor tendencia a la formación de cálculos, valga la redundancia, ¿cierto? Una bilis litogénica que se llama, o a veces por patrones dietarios, conductuales de una persona, también eso podría estar ocurriendo, ¿ya? Entonces, cuando se produce la bilis, ¿cierto? Decíamos nosotros que uno de los componentes importantes son los ácidos biliares. Acá estos ácidos biliares son de dos tipos. Hay algunos que se sintetizan de novo o desde cero, ¿ya? Esos son los recién sintetizados que dicen acá. Y si ustedes se fijan, la mayor parte de las sales biliares o de los ácidos biliares que nosotros tenemos en bilis, ¿ya? Son reciclados, vienen de, ¿cierto? Son consecuencia de el reciclaje en el fenómeno que nosotros conocemos como la circulación enterohepática de sales biliares, ¿ya? 95% de estos ácidos biliares provienen de ácidos biliares que ya habían sido formados y que son, ¿cierto?, recaptados por el hígado. Esto es relevante, ¿por qué? Porque los ácidos biliares los sintetizamos a partir de colesterol, ¿ok? Entonces, una forma que nosotros tenemos para aumentar la utilización de colesterol por parte del hígado para la síntesis de ácidos biliares es, por ejemplo, evitar, ¿ya? Que se produzca este fenómeno de recirculación enterohepática, ¿ya? Aquí, fíjense ustedes, empiezan a aparecer algunas proteínas. Yo no sé si se acuerdan de la clase de dislipidemias, pero hablábamos de un tipo específico de transportador que eran los ABC.
ABC significa ATP, ¿cierto? ATP, binding cassette, ¿ya? Y aquí hay de varios tipos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, asociado a la exportación de ácidos biliares hacia el canalículo, nos encontramos con los B11, ¿ya? Eh, una cantidad importante es que a mayor cantidad de ácidos biliares el hígado exporta hacia el canalículo, menos colesterol va a exportar, ¿ok? Y al contrario, si por algún motivo la secreción de ácidos biliares disminuye, automáticamente aumenta la secreción de colesterol, ¿ya? Pero van siempre para lados contrarios. Mucho ácido biliar, poco colesterol. Poco ácido biliar, mucho colesterol, ¿ya? Y eso es importante por lo que dice ahí, ¿cierto? Entonces, en una condición postprandial versus un ayuno, vamos a estar produciendo una bilis, fíjense, un mismo individuo, nosotros mismos, vamos a estar produciendo bilis que tiene características distintas en distintos momentos fisiológicos de nuestro día. ¿Cachai? Postprandial, como vamos a tener ciertos ácidos biliares en circulación, vamos a estar pudiendo generar una bilis que tiene harto ácido biliar. En cambio, cuando estamos en ayuno, obviamente, como la vesícula va a estar llena, ¿cierto? Vamos a tener todos los ácidos biliares ahí, la bilis que se empieza a producir en ese momento, ¿ya? Obviamente va a tener menos ácidos biliares y por lo tanto va a tener más colesterol, ¿ya? La fosfatidilcolina es exportada gracias al ABC B4 y en el caso del colesterol aparecen otros ABC, que en este caso son acá el G5 y el G8, ¿ya? Eh, este gráfico lo saqué de un paper que hablaba de estas cosas, ¿por cierto? Y aquí dice human, porque después hacia el lado tenía, qué sé yo, había bilis de roedores y qué sé yo. Eh, entonces, ¿cierto? Ácido cólico, queno desoxicólico, deoxicólico, litocólico, son distintas formas, son distintos precursores, ¿cierto? O distintas moléculas en términos de que lo que les quiero decir es que no hay, no hay una única sal biliar, ¿sí? Y fíjense acá, tienen distintas solubilidades en agua. O dicho de otra manera, hay algunas que son más solubles en agua, hay otras que son menos solubles en agua. ¿Ya? Porcentualmente, fíjense, aquí aparece uno que no lo producimos nosotros, ¿ok? Que es el ácido ursodeoxicólico. ¿Ya? Aquí dice 4 o 6%. Esto debe ser probablemente en un paciente que estaba consumiendo el ácido ursodeoxicólico. Este es un fármaco, ¿ok? Que se ocupa justamente en el tratamiento de algunos problemas de tipo colestásico o como, también como tratamiento farmacológico para el control de algunas formas de dislipidemias, ¿ya? Aquí un poquitito más de lo mismo, ¿ya? ¿Sí? Aquí nos encontramos con el canalículo, ¿cierto? Aquí nos encontramos con, los hepatocitos, ¿ok? Y aquí fíjense, aparecen estos distintos transportadores. Se fijan que ya habíamos comentado, ¿ya? Entonces, vamos a producir aquí algunos ácidos biliares primarios, que ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Ahora, o sea, habíamos dicho que había primarios y secundarios, ahí están los primarios. Ácido cólico, queno deoxicólico. Dentro, esos mismos después los tomamos y los vamos a conjugar, ¿ok? Taurocólico, glicocólico, glicodenoxicólico. Es bien importante porque como que suele estar bien aumentado en contextos de colestasia, ¿ok? Y luego los exportamos hacia la bilis. Ahora, una cosa importante de todo esto es que los ácidos biliares que nosotros siempre decimos, hoy si son tan buenos, que nos ayudan con la actividad de la lipasa pancreática y etcétera, 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 todo eso es súper verdad, ¿ok? Sin embargo, también los ácidos biliares son tóxicos para las células, ¿ok? Son tóxicos para los hepatocitos, pueden ser tóxicos para los colangiocitos. Entonces, de alguna manera, el hígado y la vía biliar debe protegerse frente al potencial daño que podemos tener por estos ácidos biliares, ¿ya? ¿Cómo lo hacen, por ejemplo? Con gran cantidad de colesterol, esfingomielina, ¿cierto? A nivel de las membranas. Ya recuerden que los ácidos biliares tienen efectos detergentes sobre las membranas, ¿cachai? Entonces las membranas tienen que tratar de protegerse de esto, ¿sí? Alcalinizando
¿cierto? E hidratando la bilis de manera similar a lo que ocurría con el jugo pancreático. ¿Se acuerdan que decíamos que mientras más líquido era el jugo pancreático, más váyase, usted siga el largo, siga nomás. Entonces, más rápido alejamos el jugo pancreático del órgano, aquí ocurre exactamente lo mismo. ¿Ya? Los ácidos biliares habíamos visto, ¿cierto? Eventualmente podíamos tener micelas simples, micelas unilaminares, ¿ok? En la medida que los ácidos biliares se unen a estas micelas, también como que la micela lo, entre comillas, secuestra, ¿cachai? Y de esa manera deja de estar en contacto potencial con con las células. ¿Ya? Hay producción de mucina también a nivel de la vía biliar intra y extrahepática, ¿ok? Hay producción de mucina a nivel de la vesícula biliar, ¿ok? Y obviamente que el propio flujo biliar también es un mecanismo de protección, por lo que ya estábamos diciendo, ¿cachai? Siga, siga su camino, váyase, ¿sí? Y no me hinche más. Ese es como el pensamiento del hígado respecto de estos ácidos biliares. ¿Ok? Entonces, con esto podemos hablar un poquitito de lo que es la colestasia. ¿Qué es la colestasia? Ahí está, pues dice que es una alteración en la formación o en la excreción de la bilis. ¿Ok? Hay una alteración en la formación o excreción de la bilis. ¿Ya? A veces lo definen como una disminución o una ausencia de llegada de bilis al intestino. Es la misma cuestión. ¿Ya? Hay aumento en estos pacientes de FA y de GGT, ¿cierto? En lo que estábamos hablando recién con nuestro doctorcito Rossi, de manera desproporcionada a lo que ocurre en relación a biomarcadores de daño hepático. Claro, entonces estos pacientes vamos a tener la FA y la GGT probablemente, dependiendo de la causa, por allá por arriba, en cambio las transaminasas, ¿cierto? La LDH, acuérdense que también nos hablaba de daño de hepatocitos, ¿cierto? Van a estar normales o ligeramente aumentadas, ¿ya? ¿Cómo las clasificamos? Como se nos ocurre, ¿ya? Aquí puse algunas, ¿cierto? Por ejemplo, según su duración, hay algunas que son autolimitadas. En el contexto de la gestación, ¿cierto? La colestasia del embarazo. Ahí de nuevo, ahí acuérdense cuando pasen por ginecología, es un síndrome, ¿sí? El síndrome colestásico del embarazo. Hay distintas causas de colestasia en primer trimestre, en segundo trimestre, en tercer trimestre, ¿ok? Eh, Fármacos, que ya les voy a comentar cuáles nos pueden dar también colestasia, ¿ok? Según su duración, algunas que son crónicas, como en la colangitis biliar primaria, ¿ok? Colangitis esclerosante primaria, son patologías inflamatorias, ¿cierto? De tipo autoinmune, ya también podemos tener ahí ese tipo de fenómenos, ¿ya? Podríamos poner ahí también a la colestasia en el paciente con cirrosis, ¿cierto? Dentro de las autolimitadas podríamos poner un hígado que esté feíto, así como que esté enojado, una hepatitis aguda un poquito más intensa, ¿cierto? Que ya nos esté dando algunos signos de insuficiencia, también podría ser. Según su origen, la colestasia puede ser intra o extrahepática, ¿ok? Intrahepáticas que puede tener que ver con el daño hepatocito, lo que estábamos hablando, hepatitis agudas, cuadros cirróticos, ¿ok? Patologías que afectan al canalículo biliar o a los ductos biliares intrahepáticos, ¿cierto? De distinta naturaleza, usualmente autoinmunes, pero podrían ser otros. Y dentro de las extrahepáticas, ¿cierto? Patologías que afectan a los ductos biliares extrahepáticos, ahí tienen que ser como los más importantes, ¿ya? Ahí tienen que ser como los más importantes, chicos, porque si un ducto biliar extrahepático, así como único, de los más pequeñitos se nos altera, probablemente el resto del órgano va a funcionar, va a permitir que haya una buena llegada de bilis a duodeno. ¿Sí? Podríamos tener obviamente también alguna alteración en el cístico, ¿ya? Y en el colédoco, ¿ok? Todo eso nos puede llevar entonces a colestasia, ¿sí? A esta también le llaman, a las que son intrahepáticas le llaman como colestasias funcionales, ¿sí? Porque en el fondo hay una incapacidad del hígado de producir bilis, ¿ok? A las que son extrahepáticas usualmente también se les conoce como una colestasia obstructiva, porque se asume que hay un algo, ¿cierto? El hígado
puede producir bilis, pero hay un algo que no deja que esa bilis llegue al intestino, ¿ya? Y ese algo es algún fenómeno obstructivo, intraductal, en la pared, fuera de la pared, pero hay que demostrarlo, ¿ya? Eh, Ahí obviamente el tema de la imagen es fundamental, pues una ecografía de hígado y vía biliar, ¿cierto? Tiene que estar ahí y el ecografista debe, ¿cierto?, demostrar un proceso obstructivo con dilatación de ductos y qué sé yo, ¿ya? Ahora, ahí una cosa importante es que vamos a tener manifestaciones digestivas, ¿cierto? Que van a tener que ver con una mala absorción de grasa. Dependiendo de la duración, podríamos tener déficit de vitaminas liposolubles, podríamos tener diarrea, podríamos tener acolia, ¿ya? Pero lo otro que es más importante, o sea, no es más importante, pero lo otro que es muy importante también, ahí sí, es que ya sea que no estemos siendo capaces de generar una cantidad adecuada de bilis o que por algún motivo esa bilis no puede llegar al duodeno, los hepatocitos se van a ver expuestos a cantidades anormalmente altas de ácidos biliares, ¿ok? Y los ácidos biliares dañan al hepatocítico. Entonces voy a tener daño hepático colestásico, ¿ya? En este contexto. Y ese daño hepático colestásico va a depender de la intensidad del fenómeno y de la duración que éste tenga. ¿Vamos bien hasta aquí o no? ¿Se está entendiendo? Sí, profe. ¿Sí, Sí, Javi? profe. Ya, Dante, muchas gracias. Eh, entonces, ¿cierto? Mecanismos de colestasia, ya lo dijimos, a nivel hepatocitario, a nivel de ductos biliares, ¿ok? Dentro de lo hepatocitario, si ustedes se fijan, esta es una publicación que ya tiene algunos añitos, ¿cierto? Pero el mono, la figura está bonita, yo por eso la seleccioné, ¿ya? Me dicen que, mire, podemos tener algunas colestasias hepatocitarias, ¿cierto? O hepáticas no inflamatorias y otras que sí son inflamatorias. Ya me está dejando de pescar el mouse, lo mismo de la semana pasada. No me gusta cuando pasa esto. Algunas hormonas, algunas drogas que interfieren en la captación, ¿cierto? De distintos componentes, ¿ok? O en la exportación de distintos componentes hacia el, el canalículo, ¿ya? Las citoquinas proinflamatorias, me dicen además, pueden tener el mismo efecto, ¿cierto? Independiente de la causa, ¿sí? Hepatitis virales, drogas, alcohol, sepsis, ¿ya? Pero podemos estar interfiriendo con la captación y con la exportación de distintos componentes, ¿ya? Y me dicen que hay también algunas colestasias que son extrahepáticas, ¿cierto? A nivel de lo que son los ductos biliares. Y aquí, fíjense, podemos tener patologías que afectan a la pequeña vía biliar y patologías que afectan a la gran vía biliar. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos tener aquí? Distintos síndromes, ¿cierto? De base inflamatoria, autoinmune, les decía yo, como por ejemplo la cirrosis biliar primaria. ¿Ok? Pero también podría ser otra, la colangitis esclerosante primaria, también decíamos nosotros que nos podía llevar a esto. Ah, no, perdón, la colangitis esclerosante primaria, aquí, perdón, cierto, a nivel de la gran vía aérea. Pero aquí la cirrosis biliar primaria nos puede ayudar a explicar este que está acá. La gran vía biliar, ¿cierto? Lo que yo les decía, implica obstrucción ductal. ¿Ya? Entonces, si hay obstrucción ductal, debiésemos ser nosotros capaces de demostrar esa obstrucción. Eso es importante. ¿Ya? Colangitis esclerosante primaria, ¿cierto? Podríamos tener un stone, ¿cierto? Una piedra, un lito, ¿ya? O eventualmente podríamos tener una masa tumoral en la pared de la vía o también puede ser por fuera de la vía. Puedo tener un linfonodo, por ejemplo, tumorado, aumentado de tamaño, que me esté, ¿ok?, comprimiendo la vía. Lo que importa es que hay que demostrar esa lesión ocupante de espacio. Esto no se los voy a preguntar, ¿ok? Por favor. Pero habíamos visto nosotros que había un sinnúmero de proteínas, ¿se acuerdan? Que a nivel del epitelio biliar nos iban a permitir la secreción de distintos componentes, ácidos biliares, fosfatidilcolina, ¿cierto? Más sales biliares, ¿ya? Bla, 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 bla.
ubicados, ¿cierto?, en la membrana canalicular, ¿cierto? Otros están en la membrana vasolateral de los hepatocitos. ¿Y por qué les puse esto? Porque miren, todos estos fármacos, ¿ok? Pueden llevarnos a, y no solamente fármacos, miren, también aquí aparece el 17-beta-estradiol, que es la forma más potente de estrógenos, ¿cierto? También pueden estar inhibiendo la función de estos distintos transportadores, ¿ya? Por lo tanto, una pregunta interesante a hacer a la persona, ¿cierto? Es saber qué fármacos esa persona, ¿cierto? Si es que nos enfrentamos a un paciente con colestasia. O sea, en general, ustedes saben eso por semiología, me imagino que en medicina interna también le he dicho, preguntar qué fármacos la persona está tomando va siempre, pero en algunas condiciones es súper relevante, pues, ¿cachai? Pacientes con daño renal agudo, pacientes con, qué sé yo, lo que decíamos la otra vez con hiper o con hipocalemia, ¿cierto? En esta condición, ya, miren ustedes todas las cosas que nos pueden echar a perder los transportadores específicos, ¿ya? Y resulta que esta imagen la puse solamente para comentar cuáles son los mecanismos de daño hepático, ¿cierto? A consecuencia de exponer ya al hepatocito de manera aguda o de manera crónica con grandes niveles de ácidos biliares, ¿cierto? Es que no es el ácido biliar por sí solo, y a mí me gusta eso que dice aquí, fíjense, son niveles tóxicos de ácidos biliares, ¿ya? Pero los ácidos biliares vemos acá que eh, generan cambios aquí a nivel de membrana, ¿cierto? Ya lo habíamos dicho, porque tienen esta función detergente. Generando cambios a nivel de membrana podemos tener activación de distintas vías de señalización, ¿ok? Asociados a muerte celular, ¿ok? Asociados a actividad proinflamatoria. Vemos acá que podemos tener daño mitocondrial también asociado a exposición a ácidos biliares, con todo lo que ustedes saben que la liberación del citocromo C, ¿cierto? Esa es la tendencia a la apoptosis, ya podemos, si hay más encima estrés oxidativo, los ROS también van a ayudar a eso. Nos encontramos también por acá con estrés de retículo, ¿ya? Si hay un componente inflamatorio también asociado y llegan neutrófilos, sabemos que los neutrófilos van a generar más daño, etcétera, etcétera. Lo que quiero que se nos quede, chicos, es que la exposición de no quiero que se aprendan los mecanismos específicos, ¿ok? Porque no se los voy a preguntar. Lo que quiero que se nos quede es que, independiente de cuál sea la causa, cuál sea el mecanismo, exponer a los hepatocitos, a los colangiocitos, a ácidos biliares por periodos en niveles tóxicos y por periodos de tiempo prolongado, conduce a daño. ¿Sí? Por favor que se nos quede. El daño en la colestasia no tiene que ver solamente con la esfera de lo digestivo, yo les decía, las diarreas, la mala absorción, ¿ok? Sino que tiene que ver con un daño estructural para el hepatocito, ¿ya? Y esta imagen la puse justamente para reforzar eso. Bien. Ay, dame un segundito. ¿Qué hice? No sé qué hice. Ya, pero bueno. Ya. Aquí dice, se induce la colestasia. ¿Por qué? Da lo mismo, ¿cierto? Con algún componente así como medio tóxico para el hígado, por fenómenos infecciosos también podría ser, por fenómenos obstructivos, ¿cierto? Por anormalidades de tipo genética, por trastornos, ¿cierto? A nivel de la microbiota intestinal, ¿ok? Que aumente la absorción de, ¿cierto? Que lentezca el tránsito y aumente la absorción de ácidos biliares, ¿ok? E independiente de cuál sea la causa, vamos a tener este daño tóxico para el hepatocito. Yo les decía que podíamos eventualmente tener activación de vías proinflamatorias y entonces, miren, vamos a tener producción de factores de necrosis, de distintas citoquinas, como el factor de necrosis tumoral, nuestra interleuquina beta, otras, me dicen ahí, ¿cierto? Participación de algunos autoanticuerpos también, ¿ya? Y lo relevante es que si esta situación se mantiene, miren, podemos llegar a tener una fibrosis hepática a consecuencia de la colestasia.
¿sí? Y sabemos nosotros que la fibrosis, ¿cierto? Esto ya es daño hepático crónico, aunque el daño hepático crónico uno lo asocia como al consumo de alcohol, pero aquí también tengo un daño hepático crónico. Y si esto se mantiene y le damos la posibilidad al hígado que aparezcan nuestros nódulos de regeneración, miren, también podríamos llegar a tener un cuadro cirrótico a consecuencia de esta colestasia, ¿ya? Y la cirrosis, ¿cierto? Como va de la mano con inflamación, con estrés oxidativo y todas estas cosas, y lo mismo ocurre aquí a nivel de la fibrosis, eventualmente podríamos tener un paciente con un carcinoma hepatocelular, ¿ya? Entonces, que no se nos olvide, porque vamos a hablar ahora de una causa súper específica de colestasia, una colestasia obstructiva que tiene que ver con la litiasis biliar, pero ya ahí existe también otro tipo de daño para estos individuos, ¿ya? Entonces, en nuestro medio, ¿cuál es la principal causa de colestasia? ¿Cierto? ¿Cuál es el principal tipo de colestasia? Una colestasia extrahepática, ¿cierto? Una colestasia obstructiva. Y la principal causa de obstrucción en nuestro medio, en Chile, es litiasis biliar, ¿ya? Por lejos. Entonces, ¿qué son estos litos? Estos cálculos, estas piedras son masas de mezclas sólidas que tienen cristales de colesterol, ¿cierto? Pero también tienen mucina, complejo de calcio, proteínas, células descamadas muertas. Hay varios componentes que participan en la formación del cálculo. Dependiendo de qué es lo que más tenga ese cálculo, hay algunos cálculos que son de colesterol, ¿cierto? La mayoría son de colesterol, 70-90%, ¿sí? Más de la mitad del cálculo de colesterol para decir que sea de colesterol. Las pigmentarias de bilirrubina, y hay algunos cálculos pigmentarios, ¿cierto? Cafés o marrones y otros que son negros, ¿ya? Hay otras que son mixtas, hay otras que son combinadas, ¿ya? La prevalencia de esta litiasis biliar ha ido aumentando y va a seguir aumentando. ¿Por qué? Porque hay factores de riesgo para el desarrollo de estas condiciones y miren, pues, obesidad, ¿cómo han ido los índices de obesidad en Chile? Para arriba todo el rato, ¿cierto? Síndrome metabólico, ni qué decir, ya sabe usted de, de sobremanera que también el síndrome metabólico ha ido aumentando la prevalencia en Chile y en el mundo, ¿ya? Eh, los cálculos biliares pueden ser primarios si se forman en un lugar y se quedan ahí, si se forman en un conducto biliar intrahepático y se queda ahí, vamos a decir que es un cálculo primario, ¿ya? Si se forma en la vesícula, por ejemplo, y después migra al colédoco, ya decimos que es secundario. Si se forma y se queda ahí, primario. Si se forma y migra, decimos que es secundario. Se queda chino. Se está confundiendo. Entonces, ¿sí? Ok. Chicos, les pido 2 minutos. ¿Me conceden, por favor, 2 minutos Sí, profe. para Dale, hacerle un profe. pancito al Martino? 2 minutos. Juro que van a ser solamente 2 minutos, ¿ya? Y vuelvo al tiro. Doc, no sé si quiere comentar alguna cosa mientras tanto usted. Nada desde el punto de vista fisiopatológico. Dale, no. Lo que pasa es Ya. que igual es patología frecuente, es súper frecuente. Entonces, para que vaya el doctor que sabe. ¿Usted sabe qué tan frecuente es? Más o menos. No sé, pero a mí me dio. ¿A ti te dio tan chiquitita? ¿Y qué te pasó? Estaba comiendo helado, me pasó 2 días antes de irme a Disney y me iba a Estados Unidos, me dio 2 días, no, 5 días antes, me puse amarilla, desperté en una ambulancia y me estaban trasladando a Antofagasta, porque me estaba dando el cálculo, había migrado a la ampolla y se me estaban metiendo Ah, al páncreas, incluso me dio una pancreatitis y me iba a reventar no sé qué cosa y me tuvieron que operar de urgencia. Pero no soy obesa. Ni ahí porque ¿No? tú eres estoy chiquitita. escuchando, ¿ah? ¿Qué edad tenías ahí? El año pasado, ¿Pero qué edad tienes? No sé, tu edad. ahora, el año pasado tenía 20. 20. Aquí en Chile es muy frecuente. Se supone que más o menos 60-70% de la población adulta en Chile sobre 55 60 años tiene litiasis. Ahora, lo que sí llama la atención en tu caso que eres jovencita. Entonces, eso, bueno, como ustedes lo están viendo, para que se produzcan los cálculos, tienen que haber coexistencia de varios factores. Entonces, ¿y en tu familia no hay tanto antecedentes?
Porque habitualmente hay antecedentes familiares. Familia, todos, pero profe, todos, mis abuelos, mi mamá, mi tío, mis primos, todos Oh, tienen antibióticos con la vesícula, todos, onda, yo era la única que faltaba. Y ahora falta mi o sea, hermana chica, así que la estamos cuidando. o sea que en el fondo, claro, Yo ya imagínate. voy a explicarles por qué pasa eso. Si no, claro, si lo, yo sé que lo va a explicar el doctor Quesada, si estamos, tienes una, de lo más probable una bilis muy litogénica ahí, muy litogénica. Pero en general, por suerte, lo bueno que tiene es que una patología que es fácil de detectar, lo que pasa es que para detectarla tenés que sospecharla. Entonces en general, una persona de 20 años, salvo, antes de pensar en una litiasis biliar, deben haber pensado en hepatitis por la edad, ¿cachai? Entonces, lo que estamos hablando temprano, si tú te ponías amarilla, con ictericia, me refiero, amarilla por ictericia, te ponías histérica, jovencita, a los 20 años, 18 años, lo que primero tiene que pensar alguien es una hepatitis, po, antes que una litiasis, porque para que se produzca la litiasis se requiere un poco de tiempo. Entonces en el fondo, lo más probable es que, claro, con los antecedentes familiares que tú tienes, evidentemente alguien podría haber pensado rápidamente también en litiasis, pero al principio lo más probable es que alguien piense en hepatitis. ¿Te fijas? Entonces, así, así uno funciona en medicina. Ahora, la gracia es que teniendo una eco y teniendo, a ver, ¿cuál sería el patrón de las pruebas hepáticas para integrar en una litiasis con un colédoco? En el caso tuyo que se fue al colédoco. ¿Cómo sería el patrón de las pruebas hepáticas? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué pasa con la enzimología hepática? A ver, Eso, ¿cómo se le ocurre? con las enzimas. Vamos. ¿Cuál sería lo más elevado si tienen un cálculo en el colédoco? Ah, y las que hablamos de la obstrucción, la glutamina, Bien, la la fosfatasa y la gamma-glutamil. Claro, en general cuando tenía un cálculo en la vía con fenómeno obstructivo alcanzan más de 1000 de fosfatasa. ¿Te fijas? Entonces tendrías que... cómo estaría tu bilirrubina? elevada. Ya, pero en este caso no es por falla hepática, es por ¿Con obstrucción. predominio de cuál? ¿Conjugada o no conjugada? Debería ser no conjugada. La conjugada. Una Conjugada. conjugada ¿Cachai? porque ya pasó por el hígado. Porque el hígado la agarró, la conjugó, la exportó al canalículo y después se devolvió a circulación por el aumento de presión intraductal. Ah, ya, ya, sí, sí, entiendo, entiendo, entiendo. Ya está ¿Cachai? procesadita. Doc, ¿me permite? Entonces, la no ¿Y tú no te ibas conjugada. a ir? ¿Viste? ¿Viste? Yo te iba a ir, ahora volví y yo estaba rellenando y me echaigo. No, Mira, no, que, chicos, el predominio no conjugada, cuando hay un ya, aumento en la pero, producción no, de pues los ya, pigmentos, oye, pero ya, entonces volviste para yo me voy. pero termine su, Ah, ¿viste cómo eres? Ya, termine su no, sí, pregunta, po. no, sí estamos jugando, ojo, estamos jugando, no. Entonces, ¿y cómo estaría la transaminasa? Y ahí me voy yo. Debiera estar normal porque no, Ya, no, habitualmente, como hay un fenómeno de obstrucción, se puede generar una pequeña inflamación. Mm, Entonces, ya, lo más probable es que esté un poquitito elevado, pero un poquitito. ¿Se entiende? claro, O sea, no en rango de hepatitis, sino un poquitito. O sea, por ejemplo, si lo normal es 20, podría estar hasta 30, te fijas, una cosa así. Pero, pero un poquitito porque volvemos, si está tapado la circulación, se inflama, pero una inflamación chiquitita, ¿ya? eso, sí, y Ahora, que es un aumento transiente usualmente, ¿ah? cortito Son y se aumentos baja el tiro. transitorios. Sí. Mm. Y la última, ¿y cómo estarían las pruebas de función hepática? Me refiero a la albúmina, las Pruebas de pruebas de coagulación, coagulación y todo. o sea, debería estar normal porque no es problema de la... Normal, listo, bien, perfecto, perfecto, perfecto. Ya, bien, porque eso, entonces Y el- los vuelvo a felicitar, me encantan que estén integrando, la verdad es que no había sentido que integrar, pero tengo que felicitarlos porque hoy día sentí que integrar. Bien, los felicito. Me callo y me voy. eso. Se Chao, queda con chao. su sonrisa en su rostro el Doc Rossi. Sí, yo estoy feliz, la verdad. Ya. Ya, entonces, para la formación de cálculos biliares, lo primero es que el hígado cambie el patrón de bilis que produce, ¿sí? Cuando tenemos poco colesterol en bilis, uno dice que esa es una bilis sana, una bilis no litogénica, ¿ya? Entonces, lo primero que tiene que ocurrir es que cambie ese fenómeno y ahí entonces el hígado empieza a producir lo que vamos a llamar una bilis litogénica.
¿Y qué es una bilis litogénica? Ahí dice, po, aumenta el colesterol, empieza a aumentar el colesterol versus los otros componentes sales biliares más fosfolípidos, ¿ok? Y ahí uno dice que se está produciendo una bilis sobresaturada con colesterol. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque cuando aumenta mucho el colesterol, ¿cierto? Y empieza a haber poco fosfolípido y poco ácido biliar, se nos formaban principalmente micelas o aumenta la formación de micelas. ¿Ya? ¿Y por qué no nos gusta que haya micelas? Porque cuando hay micelas, la probabilidad de que el colesterol empiece a cristalizar y que una vez que haya cristalizado empiece a precipitar es mayor. ¿Ok? Para eso necesitamos una hipersecreción hepática de colesterol, ¿cierto? Luego que lo que les decía, que cristalice y precipite, ¿cierto? El ayuno prolongado favorece eso, ya les voy a decir por qué. Lactasia vesicular favorece eso. Y luego, entonces se produce el fenómeno de crecimiento del colesterol, ¿ya? La fisiopatología de esto, obviamente, como la fisiopatología de cada condición, se va complejizando en la medida que vamos teniendo más conocimientos, pero vamos a decir que hay tres órganos que participan en la formación del lito, ¿ok? Uno es el hígado, en segundo lugar ponemos a la vesícula biliar y en tercer lugar ponemos al intestino delgado. ¿Cuál es el rol que le cabe acá al hígado? ¿Ya? Sabemos que el hígado, el epitelio biliar, tiene transportadores específicos, ya lo habíamos dicho, el ABC-B4, ¿cierto? Que es para fosfolípidos, el G5-G8 les había dicho yo, que es para colesterol, y el B11 que nos ayuda a exportar ácidos biliares. Aquí importante, hay un componente genético, ¿ok? Entonces, ojo Javi, esta parte es para usted. Hay personas que por su constitución genética tienen gran expresión de G5 y G8, entonces son personas que tengan el estado de salud que tengan la dieta que tengan, ¿cierto? No tienen ayunos prolongados, etcétera, 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 etcétera. Su hígado es un productor de bilis con mucho colesterol, desde siempre, ¿ok? O si tengo poco B11 y tengo poco B4, ocurre lo mismo, porque quizás no voy a tener tanto colesterol, pero también voy a tener poco de lo otro. Entonces, proporcionalmente hablando, tengo, ¿ok? Esta bilis litogénica. Pero además del componente genético, ojo, hay un componente modulable. Y si ustedes se fijan acá, hay un factor de transcripción que es el FOXO1, ¿ya? Que puede estar de dos maneras, fosforilado o no fosforilado. Si es que está fosforilado, está inactivo y se me queda en el citosol. Cuando se me desfosforila el FOXO1, se activa e induce expresión de ciertos genes como buen factor de transcripción. ¿Cuáles van a ser esos genes? El G5 y el G8. ¿Y a quién? Ayudan el G5 y el G8, ayudan a la exportación de el que menos nos gusta, que es el colesterol. ¿Estamos hasta ahí? Miren ahora, ¿quién inhibe la activación o quién fosforila al FOXO1? Es AKT. Y AKT, que viene a consecuencia de qué? De la señalización de insulina. ¿Qué les quiero decir? Que si tengo un paciente que es insulino resistente, automáticamente ese sujeto, por ser insulino resistente, tiene factores de riesgo para el desarrollo de litiasis biliar. ¿Por qué? Porque usted ya sabe que todo sujeto insulino resistente va a tener mayor expresión en su epitelio biliar del G5 y el G8. ¿Ok? Pero no solamente eso, sino que, ¿ok? Disminuye, ¿cierto?, la expresión de otros genes asociados con expresión de ácidos biliares. Por lo tanto, se vuelve más dependiente este individuo de los ácidos biliares que son secundarios, que además son más hidrófobos que los ácidos biliares de origen primario. ¿Ya? Aquí en el fondo es lo mismo que yo ya les expliqué, pero ahora con texto, dicen resistencia insulínica, hay desinhibición del factor de transcripción FOXO1, ¿cierto? Mayor expresión de G5, G8. Se inhibe la síntesis de ácidos biliares, lo que les decía yo, se induce resistencia parcial al FXR, que es otro factor de transcripción, ¿ya? Y esto además disminuye la expresión del B4, que ya sabemos que es para fosfolípido, y el B11, que ya sabemos que es para ácidos biliares. ¿Ok? Aquí hay un poquito de lo mismo, ¿cierto? Tengo la bilis, ya, pero
No, ¿saben qué? Dejémoslo así nomás. Sí, pero aquí me hablan de lo mismo, ¿no es cierto? En distintas condiciones de aumentos o disminuciones de transportadores específicos. Aquí me lo ponen como nombre de gen, aquí me ponen el nombre de la proteína, ¿ok? Finalmente igual vamos a tener una bilis sobresaturada, ¿ya? El colesterol precipita, primero cristaliza, después precipita, y después empieza a unirse, ¿cierto? Estos cristales, la nucleación, ¿ya? Dice que aquí tenemos un microcálculo que después va a ir creciendo y vamos a tener un cálculo propiamente tal. Oye, asociado con eso, miren, el otro día anduve leyendo, que uno se pone medio nerd a veces siempre, y fíjense, ustedes van a hacer el día de mañana, va a tener exámenes o van a estar presentes cuando a una persona le hagan una ecografía de hígado y vías biliares, y a veces uno encuentra microlitos, ¿ok? En la pared de la vesícula. Y el microlito no necesariamente va a evolucionar a lito, ¿ya? Y nadie cacha bien el porqué de esto, ¿sí? Pero no todos los microlitos, de hecho son poquitos los microlitos que evolucionan al cálculo propiamente tal, ese que les va a dar sombra acústica y qué sé yo, que es el que va a decir, ya, esta persona tiene que ir a cirugía, ¿ya? Aparentemente serían procesos fisiopatológicos distintos. Lo mismo ocurre con el barro biliar, ¿ok? Sus pacientes que tengan barro biliar, el barro biliar en general no tiene repercusión clínica. ¿Puede generar problemas? Sí, puede generar problemas, pero en general no lo hace, ¿ya? Y en general el barro biliar no evoluciona a microlito y luego a litiasis biliar, aunque el paciente que tuvo litiasis biliar, ¿cierto? Y que tiene recidiva después, previo a a la aparición de un nuevo cálculo, sí tiene aparición de microlito, ¿ya? Pero aparentemente irían como por caminos fisiopatológicos bien separados, ¿ya? Entonces, si hay barro biliar, en general no tiene mayor connotación. ¿Puede producir problemas? Sí, puede producir problemas, pero en general no lo hace, ¿ya? Solo para que sepan. Por eso es que me acordé de eso, porque vi aquí el microlito que evoluciona a un lito. Ya entonces se los comento para que no vayan a pensar ustedes que todos los microlitos necesariamente se van a ir al lito propiamente tal. ¿Ya? ¿Estamos o no? Por si acaso. Hay que saber cómo interpretar la información que uno lee. ¿Cuál es el rol que le cabe a la vesícula en todo esto? Es bien importante porque la vesícula, ¿qué hace? La vesícula concentra bilis, ¿cachai? Entonces, si tú concentras la bilis, vas aumentando la probabilidad de que las moléculas de colesterol interactúen entre sí, ¿cierto? Vamos, dame un segundito. Martino, baixa um pouquinho, por favor. E o prato? Prato deixa na cozinha, tudo bem? Cuidado com as migas. Si tú concentras la bilis, la probabilidad de que las moléculas de colesterol empiecen a encontrarse entre sí y que empiecen a cristalizarse es mayor, ¿ok? Por eso que, por eso que el ayuno prolongado, chicos, es un factor de riesgo para el desarrollo de litiasis. A mí por eso no me gusta mucho, no he leído estudios, quizás después el doctor sí nos comenta si es que ha leído estudios respecto del ayuno intermitente versus litiasis biliar, pero hay personas que están, no sé de un colega que pasa 16 horas al día sin comer, ¿cachai? Encuentro una locura porque todo ese tiempo la vesícula va a estar concentrando la bilis y va a estar favoreciendo entonces el desarrollo de microcristales. Ya, pero dicho eso, la motilidad de la vesícula está disminuida en pacientes con factores de riesgo. ¿Por qué eso es importante? Porque si la vesícula cuando se contrae por efecto de colecistoquinina, ¿o no? Entonces, si la vesícula se contrae, no se contrae adecuadamente, se contrae poco, no lo expulsa todo. Y eso que se queda ahí va a seguir concentrándose y va a seguir ocurriendo esto. ¿Ya? Esto ocurre, por ejemplo, se ha visto que en mujer embarazada, paciente obeso, paciente diabético, los que están en nutrición parenteral total, ¿ya? O aquellos que están perdiendo rápidamente de peso. Pues no es por la pérdida de peso en sí mismo, sino que ustedes saben que la dieta, ¿cierto? Es la forma más rápida de bajar de peso de manera fisiológica. No estoy pensando en diarrea o en algún tipo de desnutrición,
¿cierto? Pero si la persona, claro, si estoy bajando de peso rápidamente por dieta, en el fondo estoy diciendo que estoy comiendo re poco, ¿ya? Eso. Hay formación de micelas mixtas, de ácidos biliares, fosfolípidos y colesterol, ¿cierto? Pierden fosfolípidos y se forman estos núcleos de colesterol que después van a precipitar. ¿Ya? La propia vesícula biliar, fíjense ustedes, puede absorber colesterol, se queda ese colesterol en el sarcolema de las fibras musculares lisas y se ha visto que cuando aumenta el contenido de colesterol en las células musculares lisas, como que se va rigidizando la vesícula, ¿ok? Se va rigidizando la pared de esa vesícula, por lo tanto hay pérdida de contractilidad, ¿cierto? Como se va rigidizando, también hay pérdida de elasticidad. ¿Ok? Se ha visto que estas personas que tienen factores de riesgo para el desarrollo de litiasis tienen menos receptores también para colecistoquinina, que es la hormona que tiene el efecto colagogo, que se llama así la contracción de la vesícula biliar. La propia inflamación disminuye la motilidad y aumenta la secreción de mucina y le vuelven a dar acá con la mucina. ¿Por qué? ¿Por qué es relevante eso? Porque la mucina también forma parte del lito, ¿sí? El lito se, entre comillas, alimenta también de mucina para crecer. ¿M? Y el tercer órgano, les decía yo, es el intestino, ¿ok? ¿Cuál es el rol que le cabe acá al intestino? Que puede o no favorecer la absorción de colesterol, ¿ya? Y en ese sentido, súper importante la motilidad intestinal. ¿Sí? Una motilidad baja, una motilidad reducida, favorece la formación de ácidos biliares secundarios, que ya les había dicho yo, son más hidrófobos, ¿ok? Entonces, favorece también la unión, la cristalización y posteriormente también la precipitación de esos componentes, ¿ya? Pero también, lo que les decía, hay mayor absorción de colesterol. ¿Por qué es relevante esto de la mayor absorción de colesterol? Porque si absorbe más colesterol el intestino, ¿cierto? Después vamos a tener la formación de kilomicrones, todo eso que usted sabe, y esos kilomicrones pasan a circulación sistémica, por lo tanto, en algún momento ese mayor colesterol absorbido llega de vuelta, o sea, llega al hígado, ¿ok? ¿Y qué hace el hígado cuando le llega mucho colesterol? El hígado agarra ese colesterol y lo exporta hacia la bilis, ¿ok? Por lo tanto, frente a un aumento en la absorción de colesterol, se modifica la producción o el tipo de bilis que ese hígado produce y empiezo a tener estas bilis como más litogénicas. ¿Ya? Ahora, ¿en qué condición la motilidad intestinal va a estar disminuida, perdón? Básicamente tiene que ver eso con los patrones dietarios. Dietas bajas en fibras, ¿cierto? Dietas con carbohidratos refinados, dietas con gran contenido de grasas, ¿ok? Entonces, ese tipo de dieta, y por lo tanto el tipo de dieta que una persona tiene, también puede estar favoreciendo la formación de cálculos, ¿ya? Algunos genes se han identificado asociados a la captación de colesterol, ¿cierto? Y la esterificación del mismo, y que podrían eventualmente también estar aumentando el riesgo de... Estos que están acá, por ejemplo, hay un estudio que se hizo en mujeres chilenas que tenían, ¿cierto?, sobreexpresión de estos dos genes y entonces decían que habían correlacionado la habilidad intestinal de absorción y esterificación de colesterol con mayor riesgo de litiasis en la población chilena, ¿ya? En modelo murino, por supuesto que cuando se identificaron estos genes, ¿qué hicieron? Lo más lógico que haría alguien, y crearon un ratón que no tenía ni el NPC1L1 ni ACAT2. ¿Y qué ocurrió? El ratoncito, ¿cierto? No absorbía mucho colesterol y prácticamente no había formación de cálculos en esos sujetos. ¿Ya? Un panel, una figura, ¿cierto? Un cuadro. Bueno, miren, por favor, esta vesícula cómo está. Que las cosas que se encuentra uno. Una vez, no fue hace mucho, fue hace, no sé, un mes, ponte tú, un mes y medio. Estaba haciendo una eco a un paciente y era barro. La pared estaba conservada, no estaba inflamada, esa vesícula estaba distendida, pero no había nada negro. Lo que uno le pide a una vesícula es que sea negra, ¿cachai? Que sea un contenido
anecoico homogéneo, dice uno en la descripción, cuando está normal. Puse el transductor y la vesícula estaba su pared normal, conservada, no engrosada, no hiperecoica, nada. Pero dentro no había nada negro, nada, era así, todo puntillado blanco. Nunca había visto tanto barro. Y era increíble porque estaba la vesícula y el barro se continuaba por el cístico y el colédoco y se veía hasta como casi que hasta cuando llegaba al intestino. Fue heavy. Nunca había visto tanto barro en una vesícula. ¿Ya? Y así ustedes se van a encontrar el día de mañana con este tipo de cosas también, po. Miren la capacidad que tiene esa vesícula de almacenar bilis. Nula, está llena de piedra. Factores de riesgo importantes para el desarrollo de cálculos biliares, de colesterol, el envejecimiento, ¿cierto? Ahí con el Doc Rossi salimos perdiendo en este solemne chat, porque somos los más añosos, ¿sí? Ser mujer, ¿cierto? Hay un componente étnico, ¿cierto? Aquí en Chile, en la novena región, ese dato se lo tienen que haber dado sus docentes, en la novena región es donde más litiasis biliar hay, ¿cachai? Entonces hay un componente étnico asociado al pueblo mapuche que probablemente los o nos predispone como país, ¿ya? Historia familiar, Javi, lo siento, ¿ya? Dietas ricas con alto contenido calórico, lo que yo les decía, bajo contenido en fibra, poco contenido de grasas insaturadas, ¿cierto? Eh, Alta en carbohidratos refinados, ya también se lo había dicho. Miren esto, asociados al estilo de vida, bajo grado de actividad física, el ayuno prolongado, rápida pérdida de peso, gestación y parto, uso de anticonceptivos orales, ¿ya? Y algunas condiciones asociadas, como el síndrome metabólico, ya explicamos por qué, la obesidad porque se asocia a insulinoresistencia, el hiperinsulinismo, que también obviamente se asocia a insulinoresistencia, terapia de reemplazo de estrógenos, los estrógenos usted ya sabe que interfiere con, ¿cierto?, la señalización frente a insulina, éstasis intestinal o de vesícula biliar o de ambos. ¿Ok? En la imagen, una vesícula enojada. Litiasis biliar, cálculos en la vesícula biliar, colelitiasis, eventualmente podría ser también en conductos biliares, ya más frecuente en mujeres. Y aquí lo relevante, chicos, de todo esto es que una de las cosas relevantes, hemos dicho muchas cosas relevantes, es que la litiasis biliar aumenta el riesgo de cáncer. ¿Ok? Por lo tanto, el manejo de esta patología es quirúrgico, ¿ya? Esta es una patología que es de manejo quirúrgico. Ese paciente va a terminar en pabellón. No es un pabellón urgente, es una cirugía electiva, pero si hay litos, la vesícula tiene que irse, ¿ya? Ahí ese paciente tiene que ir a una colecistectomía. Eh, Ojo ahí con la colecistectomía porque después ese paciente va a quedar con factor de riesgo para secuestro de ácidos biliares, ¿ya? Y las diarreas crónicas por ácidos biliares pueden ser relevantes en estos pacientes. Colelitiasis, coledocolitiasis, dependiendo de la ubicación donde esté. La presentación clínica, podríamos decir que es asintomática, ¿cierto? Este paciente, si no hizo una colestasia, ¿cierto? Una pataleta a la vesícula que le llaman, ¿sí? Probablemente no tuvo ningún problema y esto fue un hallazgo, ¿ya? Miren la pared cómo está bonita, no está engrosada, no hay signos inflamatorios. Es una vesícula que está para la embarrada llena de cálculos, pero está como tranquilita. Ella no se entera que tiene algún problema aún. En cambio, esa, miren cómo está, ¿ya? ¿Ya? El cólico biliar, una vez me dio, por supuesto que me mandaron a eco de hígado y vía biliar y no apareció absolutamente nada. ¿Sí? Pero uno como es profe de fisiopato tiene factores de riesgo para hacer cuadros extraños, ¿ya? Pero el cólico biliar también podría ser una manifestación clínica. Y podemos tener la colecistitis, ¿ya? Una colecistitis aguda, en general ellas se producen por impactación. Uno dice impactación, es la forma elegante de decir que el cálculo se quedó atorado, ¿cierto? Usualmente en el cuello, pero también podría ser en el conducto cístico, ¿ya? ¿Y por qué se inflama ahí? Porque hay un elemento duro, el cálculo, que está en el cuello,
¿ok? Cuando se contrae la vesícula, como usted es músculo liso, lo hace por periodos de tiempo largo, se produce compresión extrínseca de vasos sanguíneos. ¿Me están siguiendo la idea o no? Si hay compresión extrínseca de vasos sanguíneos, se produce isquemia hacia distal. Si se produce isquemia, se produce activación de vías proinflamatorias, ¡pum! Cistitis, ¿ok? O colecistitis en este caso. Más frecuente en mujer, crecimiento bacteriano como complicación, obviamente, ¿ya? Lo que decía, inflamación secundaria a isquemia por compresión extrínseca de vasos sanguíneos. El manejo de esta guarifaifa, de esta payasa, hay un manejo médico que tiene que ver con el dolor, que es interesante el dolor del cólico biliar, ¿cierto? O de la, de la colecistitis. Colestasia también, hay un manejo médico para colestasia, ya lo conocen, el CPRE, o como dice la Javi, ¿cierto? Y como dicen los cirujanos, el ERCP. ¿Sí? Pero lo que yo le decía, pues estos pacientes tienen que ir finalmente a pabellón, ¿ya? Complicaciones, abscesos, colangitis, perforaciones, fistulaciones. ¿Sí? Todo eso desde la esfera del cuchillo. Colangitis. Ya. En la colangitis hay una infección de la vía biliar, extrahepática e intrahepática, ¿ya? La mayor parte de estos pacientes, ¿cierto?, tienen antecedentes de cálculo en el colédoco, ¿ya? Entonces ahí la, la colestasia, ¿cierto?, por coledocolitiasis, es importante eventualmente reconocerla como una posible complicación, o que se podría complicar con esta colangitis, ¿ya? Bacterias en bilis, bacterias en vesícula, ¿cierto? En el contexto de un cuadro obstructivo. La más frecuentemente aislada, la E. coli, como le dicen los gringos, ¿cierto? Nuestra querida Escherichia coli, la mitad de los pacientes salió positivo a eso. Hay aumento de la presión intraductal, paso de bacterias y obviamente también de bilirrubina a circulación, ¿ya? Por lo tanto, aumenta riesgo de sepsis. Importante. La presentación clínica, esto clásicamente lo conocen por semio, ¿ya? Pero un franchute en 1877 hizo la asociación estadística y 70% de sus pacientes tenían fiebre alta, ictericia, dolor en hipocondrio derecho. ¿Eso lo conocen o no? ¿Por semio? Profe. ¿Sí? Ya. ¿Y la penta de Reynolds también la conocen? Ay, me suena, pero no recuerdo ahora. Ya. Seguro que Ahí, fíjate que hay obnubilación. ¿Y de qué nos habla la obnubilación? De compromiso de conciencia, ¿cierto? Y si hay compromiso de conciencia en el contexto de una infección, uno se asusta porque dice, chanfle, esto se nos está poniendo feo. Si lo que más cuidamos es el encéfalo y el encéfalo está empezando a alterarse, ¿cierto? Puedo pensar en hipoperfusión de encéfalo y entonces digo, oh my gosh, mi paciente probablemente está con inestabilidad hemodinámica, ¿cierto? Entonces, si hay obnubilación, si hay shock, ¿cierto? Se suma al anterior y obviamente son los casos más graves porque ahí si está en shock y si sé que hay infección, ¿en qué pienso? no la sepsis. Y no en cualquier sepsis, ¿por cierto? Estamos pensando aquí en un shock séptico, po, ¿cachai? Por eso es de cuidado, ¿ya? Qué susto. Tratamiento, drenaje endoscópico, ERCP, oh, me creo, me creo gastroenterólogo ahora. ¿Sí? Antibiótico obvio, porque estoy con cuadro infeccioso, soporte hemodinámico cuando sea necesario, abdomen agudo, pancreatitis biliares como complicaciones. Y, aunque ya la conocían, el CPR, como me gusta decirle a mí, ¿cierto? Finalmente una endoscopía y el endoscopio va mirando para el lado, ¿ya? Por si alguien no lo conocía. Entonces se llega aquí a la ampolla duodenal, ¿sí? Y se inyecta un medio de contraste, y esto tenemos al paciente bajo un fluoroscopio. Entonces vemos como el medio de contraste se esparce hacia la vía biliar, y ahí, por ejemplo, ¿cierto? Por contraste de fondo, identificamos un hermoso lito.
¿ya? Y la gracia de esto es que es diagnóstico, ahí está, tengo el lito, pero como puedo pasar instrumental a través del endoscopio, podría eventualmente, dependiendo dónde está, podría sacarlo o podría cortar el esfínter, ¿cierto? De la papila duodenal, el antiguo esfínter de Oddi que se llamaba, y entonces puedo estar solucionando el cuadro colestásico, ¿ya? Acuérdense que el medio de contraste, ¿cierto? Que es de pH ácido, ojo con el páncreas, además se me va a ir hacia la vía pancreática y va a aumentar la presión intraductal, ¿ya? Por eso es que como complicación podemos tener también una pancreatitis aguda. Y eso es todo lo que tengo para decir. Como decía Forrest Gump, es Pero, todo lo que tengo que decir al respecto. es Dudas, preguntas, consultas. Javi, ya, ¿cierto? El medio de contraste me permite identificar y este también actuaría como un stent, como quitando el cálculo, ¿no? como un stent, lo que pasa es que tú a través de la endoscopia puedes pasar instrumentales, entonces puedes, dependiendo de dónde esté el cálculo y el tamaño que tenga, puedes pasar una pinza y sacarlo de la vía. Yo me acuerdo que había visto como un globito, o sea, como que lo metían con y se inflaba y como que lo sacaban. Entonces pensé que actuaba como igual como un stent. Con un globito. Sí, o sea, como tipo stent, como que llega a la ampolla, pone el medio Como, contraste, sí, va a como tener para dilatar la papila. sí, algo así como que mover el cálculo Pero, hacia perdona, abajo. perdona, pero hay que aclarar el punto. Stent, en el fondo, una manguerita que queda una prótesis, una Mm, manguerita mm. que queda adentro para mantener la forma de la cañería. Claro, para En el mantenerla fondo, dilatada. es como un molde de la cañería que la gracia que se llama stent porque se dilata, entre comillas. Entra- Ahora, evidentemente, lo que sí pueden hacer es una plastía del esfínter. ¿A qué se refiere una plastía? Lo que tú estás diciendo un poco, que en el fondo puedes inflar un globito, que antes se hacían con globito, o simplemente hacer un pequeño tajito, pero eso es una plastía. Tipo, ¿Ya? No Ah, es lo ya. mismo, no es lo mismo. O sea, un stent, vuelvo a explicar, es queda ahí, po. un tubo que se genera a partir de una malla que se expande, una malla que se Mm. expande, es un stent. Lo- y obviamente también existen, lo que tú estás diciendo se llaman prótesis en general. El stent es un tipo de prótesis. ¿Ya? Hay otros tipos de cosas que se dejan también que en el fondo son prótesis de vía biliar, prótesis parcial, de hecho algunas se desprenden, pero lo que tú cuentas me huele más a una plastía en el fondo del esfínter, ¿ya? Mm. Por lo que tú Sí, eso cuentas. sabía yo que lo cortaban. Sí. Ya, Ya, muchas gracias. eso. Javi, ¿le queda claro por qué quizás usted pudo haber hecho litiasis o su familia a edades tempranas? Sí, y ahora entendí igual por qué me llevaron en ambulancia. Pero me quedó claro todo. Estaba muy interesante. Estás encefalópata. Sí, O sea, recuerden eso de la encefalopatía, siempre son graves. O sea, cuando una persona tiene un compromiso con ciencia, sobre todo cuantitativo, no digo que los cualitativos sean menos, pero los cuantitativos, habitualmente hay que buscar causas graves. ¿Ya? Los cuantitativos también, pero los cuantitativos, si está hiperactivo, tampoco hay causas más banales, pero cualitativos, o sea, sopor, etcétera, eso que tú te acordás y nada de lo que había pasado habla de que tuviste un nivel de gravedad significativo. Eso. Eso. Ya chicos, ¿estamos? Doc Rossi, ¿algo que comentar? No, simplemente despedirme nomás de que fue un placer y la verdad hoy día estuvieron bastante bien con el seminario, me gustó, ojalá que hubieran sido todos los seminarios que querían meter la cuchara, que querían integrar y todo, pero de verdad que está bien, lo felicito, lo encuentro realmente bueno lo que participaron hoy día Nos quedamos con un buen sabor de bueno, boca con el Doc. claro, y lo bueno, ojo, es que yo sé que suena como raro, porque siempre en todos los ramos dicen fisiopatología es importante y todo, pero pues yo lo voy a hablar como internista, o sea, como médico internista. Si uno entiende bien la fisiopatología, aunque ustedes lo crean, la medicina no es tan complicada, pero tienen que entenderla. Entonces, obviamente es un proceso que no se adquiere de un día para otro, y yo lo animo a tratar de entender
más que aprenderse todas las cosas de memoria, porque la memoria falla y hay cosas que no están descritas. Yo sé que ustedes pueden decir, oye, es que está casi todo escrito. Mentira, si lo que está evidenciado es re poco. Entonces, para no meter las patas, uno necesita en el fondo pensar. Y para pensar tienes que tener conocimiento, porque si no, en el fondo es solamente, no sé, imaginación. Y la verdad es que hay que tener imaginación, pero con una base de conocimiento. Eso nomás. Y Exacto. bueno, espero que no nos veamos más, me refiero como estudiantes, pues nosotros teóricamente ya no tenemos nunca más contacto y ojalá que sí nos veamos en otra situación donde ustedes están haciendo una beca o están en el fondo progresando en su actividad laboral. En su Nada, formación profesional. no, Ya, pues. O si vienen a Santiago y carretean, nos invitan. Ajá. ¿Sí? ya, Ya, chicos, un gustazo haberles hecho clases. sí, Eh, también. ya hay poquitos conectados, pero bueno, Bueno, transmítanle por favor a los compañeros que quizás se tuvieron que no salir. queda nadie, somos nosotros dos nomás, ¿o Sí, no? que, Ah, que no, 12, nos somos alegra 9. mucho que nos hayan acompañado a lo largo del año. Esperamos que haya sido una actividad eh, productiva también para ustedes. Y Napo, todo el éxito del mundo el lunes en el examen y, y en la vida. Como siempre, agradecerle por favor mucho a sus familias por darles este espacio de tranquilidad o de pseudo tranquilidad para que puedan estar escuchando a estos dos vejetes hablando Ay, cosas que no son tan fáciles de digerir a veces. ¿Ya? Eso. Me retiro, tengo que volar para arreglar a Martina porque nos vamos a la piscina. ¿Ya? chao, Así chao. que Miren los Ya, niños Chao, ahí. profe. un saludo gracias. Último que esté semestre, profe, bien. Chao, lo profe. juro. Chao, Último chao. semestre. Chao, chao, estén bien.